Estamos de vuelta aquí en No Hay Derechos, son las 7:42 ya de la mañana, lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el congresista Guido Lombardi. Él es un congresista hoy independiente, no agrupado, se dice en el Congreso de la República, porque digamos, hasta ahora no se ha podido resolver un asunto que tiene que ver con la posibilidad de que los que fueron parte de una agrupación política y después, porque consideraban que en su agrupación política se había roto algún elemento sustantivo que lo vinculaba con ella, puedan agruparse en otras donde puedan tener alguna afinidad. Pero en todo caso, desde ahí ha venido desarrollando su gestión y vamos a ver al respecto a eso qué pasa. Con esta Lombardi, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Latzer, un saludo cordial a todos los oyentes de No Hay Derecho. No, gracias a usted por venir esta mañana a compartir con nosotros sus comentarios. Hoy día hay una encuesta que publica tanto el diario Perú 21 como el diario Gestión, que hace Datum, y que habla, bueno, voy a comenzar por el presidente de la República, ¿no es cierto? Ya en la encuesta que hace el IEP para la República hace algunos días había bajado unos 3 puntitos, pero sin embargo en la que publica hoy día Perú 21 en Gestión, más bien se mantiene en 62%, ¿no es cierto? Se ha mantenido. ¿Qué le dice eso de un presidente de la República que en los últimos tiempos, digamos, ha logrado sostener una popularidad incontrastable, a 62%? No ha habido en los últimos años. Y en el caso de la encuesta de IEP está dentro del margen de error, sí, digamos, sin duda, ¿no? sin duda. Yo creo que eso se explica simplemente porque el presidente ha sabido sintonizar con el estado de ánimo de la ciudadanía, tanto en lo que se refiere a la reforma judicial como a la reforma política, y sobre eso podremos abundar más adelante, pero creo que el presidente ha sintonizado bien, y creo que ha sintonizado bien también con otro aspecto quizá menos percibido por la mayoría de la ciudadanía, que tiene que ver, y eso se ha traducido en el presupuesto general de la República, con el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, no solo en cuanto a que dispondrán de un mayor porcentaje del presupuesto, sino a una coordinación mayor y a un apoyo técnico mayor para realizar las obras que son indispensables a nivel regional. Ahora, tal vez eso cobre más notoriedad cuando las nuevas autoridades empiecen a ejercer el cargo. Lo que pasa es que estamos en un tránsito donde ya no se le está prestando mucha atención a ese tema. Y el presidente ha hecho bien, y le pregunto por eso, si es que tal vez el paso siguiente a esta búsqueda de legitimidad, ya no solo popular, sino más institucional, sea en los gobiernos regionales y municipales, con quienes ya se ha reunido en los últimos días también. Yo creo que sí, hay quienes se preguntan, y después del referéndum, ¿qué? En relación a Vizcarra y al presidente Vizcarra. ¿Cómo responde usted eso? Y con la pregunta que usted acaba de hacer, Glatzer, creo que con ese vínculo estrecho con autoridades regionales, con las que ya se tomó contacto, con las que ya se coordinó, pero que recién comenzarán a ejercer su mandato el 1 de enero, ¿no es cierto? Entonces, inclusive a nivel de Lima metropolitana, tengo información de primera mano sobre la cordialidad con la que se desarrolló el encuentro entre el electo alcalde Jorge Muñoz y el presidente de la República, y la disposición a colaborar para resolver o comenzar a resolver dos temas cruciales en Lima: la seguridad ciudadana y el transporte. Sí, sin duda. Ahora, ha hecho bien también Jorge Muñoz, digamos, para hablar desde el otro lado, el conectarse con una agenda mayor a la municipal, porque un ánimo reformista nacional, si no está relacionado con eso, pues que quede demasiado encapsulado, claro, agotado, ¿no es cierto? Así es. Y creo que Jorge Muñoz, un poco en la misma línea, y esto no es del presidente Vizcarra, ha comenzado a tomar contacto con las autoridades distritales electas para hacer una gestión mancomunada, digamos así, ¿no es cierto? Ahora, no es poca cosa que después de la primera reunión que tuvieron con el presidente de la República, Muñoz no solo dijo que había salido optimista, sino que había quedado el compromiso de mejorar inclusive el presupuesto de Lima. O sea, un convencimiento de ese nivel hace un cambio político significativo. Muy significativo. Y yo creo que no hay que pedirle mucho más al presidente Vizcarra. Está cumpliendo con lo que las circunstancias históricas le exigieron a su mandato, ¿no es cierto? En un momento de crisis, en un momento de emergencia.
en 2 meses o en 3 meses, entre marzo y julio, fue capaz de tomar el toro por las astas y ya en su discurso del 28 de julio fijar lo que sería la línea matriz y el derrotero de su gobierno, ¿no es cierto? Poniendo, como lo acaba de ratificar en CADE la semana pasada, como eje fundamental la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, y además creo que otra cosa de la cual no se dice mucho es que lo canaliza en democracia, es decir, creo que le está dando a la democracia esa firmeza que muchos le atribuyen solo a los gobiernos más autoritarios, sí, lo está ordenando en democracia. Ahora, pero pensaba... Sin que eso nos lleve a decir lo que dice el asilado. No, sin duda, por eso digo, o sea, la virtud de Vizcarra es que lo hace dentro de democracia, con las herramientas que da un Estado constitucional de derecho. Pero quería ir a eso justamente, que tenga 62% de popularidad o de aprobación en la gente, se entiende por las expresiones que usted tiene. Pero usted imaginaba que en ACADE, por ejemplo, tuviera un 76%, eso a mí me ha terminado llamando la atención. ¿Por qué? Porque previo a eso, el presidente Confirm salió a los medios a hablar de una persecución política. Contra el empresariado. Contra el empresariado. Entonces yo decía, sintonizando con eso, CADE le va a dar una aprobación muy baja y le da 76%. ¿Cómo interpreta? Bueno, que los empresarios no... Yo creo que hay también un relevo generacional en el empresariado y que Roque Benavides representa y expresa a lo más arcaico, dicho en términos estrictamente generacionales y no de pensamiento. Y que hay un 76% de empresarios representados en CADE que sintonizan más bien con esta actitud del presidente de la República y con la actitud de quien le tocó presidir CADE, Fernando Zavala, que está encabezando una fórmula empresarial por la integridad, ¿no es cierto? Es decir, para luchar contra la corrupción, porque son conscientes, y ahí está el grave error de Roque Benavides, aparte de hablar de una persecución inexistente, es decir, la incapacidad para hacer el mínimo gesto autocrítico sobre lo que a la empresa, sobre todo a la gran empresa peruana, le ha correspondido en este proceso de corrupción. Sí, ahora, pero el presidente no solo, es que le dan el aplauso en ausencia, va a CADE, les dice en CADE cuál persecución, sí. Aquí no, o sea, es decir, en términos más coloquial, va y cuadra a los empresarios que están diciendo eso y lo aplauden por eso. Así es. O sea, es decir, no es que lo rechazan por eso. No, es que están sintonizados también los empresarios con esta voluntad presidencial de luchar contra la corrupción, y creo que el aplauso debe haber sido redoblado para manifestar su desacuerdo con lo expresado por el presidente de Confirm. Sí, porque hay otro dato que, es interesante ver también, no lo publica Perú 21, pero sí el diario Gestión, por los temas empresariales que aborda cotidianamente, y le preguntan a la gente lo siguiente, ¿no? A la gente en CADE. Esta encuesta es relacionada a la de Datum hoy día, que es a la calle. La de CADE lo hizo Ipsos, y eso tiene que ver con el 76% de los participantes ahí. Pero la percepción de la gente, así como la percepción de la gente es el presidente, es que 62% considera que está haciendo bien las cosas, le preguntan, ¿cree usted que los empresarios hacen o no hacen sus mayores esfuerzos para combatir la corrupción en el país? Le pregunta. No hacen. 72%, 73%. Debe ser probablemente porque se deja llegar de las declaraciones, de lo que pone públicamente. Es irresponsable entonces tener un punto de vista de esa naturaleza cuando hay otros empresarios que sí quieren luchar contra la corrupción. Muy irresponsable, y yo creo que la gente ha captado esta incapacidad para hacer un mínimo de autocrítica que se reflejan en las declaraciones que estamos comentando. Sí, bueno, pero el presidente va ahí. Entonces, dice usted, el segundo paso va a ser el tema más vinculado a las regiones, y en la agenda de Lima habló de la seguridad y habló del transporte. La seguridad también tendría que ser un eje central en lo que se viene, porque es un asunto que la gente ha ido como postergando, y eso es un dato interesante, porque la gente, pese a que está cotidianamente teniendo una serie de problemas, la reconstrucción que no avanza como debería en el norte, o la inseguridad de nuestras ciudades, ha preferido poner eso en segundo orden para
apoyar al presidente en la reforma judicial y en la reforma política, ¿no? De acuerdo. Y una demostración para que nuestros oyentes puedan seguirnos cuando hablamos de sintonía, Glatzer, en relación a la seguridad ciudadana. Mientras el presidente sintoniza con el reclamo y por lo tanto se reúne con autoridades locales para ver cómo se puede hacer un trabajo conjunto, el Congreso legisla sobre el aplicativo Uber. Ajá. Como si Uber fuera, ¿no es cierto?, la explicación de toda la inseguridad que se genera en el transporte en taxis del país. Es decir, vamos a legislar para restringir, fiscalizar y registrar cualquier actividad de un aplicativo tecnológico, Uber, que facilita la llegada de un taxi a la puerta de su casa, de su oficina o del restaurante donde está usted comiendo. Y sobre los 180,000 taxistas que funcionan sin ese aplicativo en Lima y a los cuales no hemos sido capaces, y digo no hemos sido porque creo que es una responsabilidad colectiva, de implantarles el taxímetro, por ejemplo, que hay en ciudades pequeñísimas, es decir, en ciudades de 150,000 habitantes, los taxis tienen taxímetro. En Lima, con 11 millones de habitantes, no hemos podido, pero el Congreso legisla con solemnidad sobre el aplicativo Uber. Tal vez lo que ¿eso necesita es sintonía o falta de sintonía? Sí, pues no falta de sintonía, claramente, ¿no es cierto? En todo caso, necesitaría un Waze el Congreso para saber a dónde está llegando. Hay que ponerle un Waze para saber cuál es su destino final. ¡Qué buena idea! Voy a proponer. Bueno, pero la encuesta nos muestra otra cosa también, ¿no? La valoración que hacen a la actuación de jueces y fiscales, sobre todo los que, por los casos más conocidos, están siendo hoy día mediáticamente más expuestos. José Domingo Pérez, su popularidad 72% versus 16% que dice que no está actuando bien. Pero ese es ya un dato importante, pero este me parece que es el más importante todavía en relación a lo de José Domingo Pérez. Dice, en su opinión, ¿la Fiscalía Anticorrupción está cometiendo excesos o no? 69% no está cometiendo excesos. Pero más importante que eso todavía, dice, en su opinión, el fiscal José Domingo Pérez, que investiga los casos, el caso Lavallato, ¿está siendo objetivo o está siendo parcializado en contra de Keiko Fujimori y Alan García? 73% está siendo objetivo e imparcial. ¿Qué le dice eso? Concepción Carguancho tiene 76 de aprobación y en los otros tiene 69 en que no está cometiendo excesos y 73 en que está siendo objetivo e imparcial. Bueno, a mí me parece que tanto el fiscal José Domingo Pérez como el juez Concepción Carguancho se han convertido realmente en expresiones emblemáticas de un poder judicial que ha llegado en la opinión pública, después de escuchar los audios de la vergüenza, a la percepción más, en fin, desagradable, iba a decir un adjetivo peor, de los últimos años. Y creo, yo estudié Derecho, quise ejercer la abogacía siendo muy joven y además me inclinaba por el derecho penal. Ver a un fiscal como José Domingo Pérez, independientemente del caso del que se trate, con los niveles de preparación del caso, con su capacidad expositiva, yo creo que tiene que ser un ejemplo para todos los que quisieran ingresar a la carrera judicial, englobando en la carrera judicial el Ministerio Público, aunque hay que distinguir que el fiscal es un litigante, claro, no es alguien que va a decidir, acusa, defiende los derechos del Estado y persigue el delito. El juez es el que tiene, en fin, la tarea más complicada de afinar tanto la tipificación. Ahí hay una cosa que hay que aclarar, ¿no es cierto? O sea, el fiscal no es imparcial. No, ni tiene por qué serlo. No. El que tiene que ser imparcial es el juez, porque claro, decide, pondera, ¿no es cierto? El fiscal puede ir con todo. Tipifica. Exacto, de acuerdo. No, a mí me parece notable y yo creo que realmente hay que darles el respaldo, no un respaldo político, porque van a decir interferencia, pero el respaldo en su seguridad, el respaldo, y espaldarazo ciudadano creo que tiene que ser muy gratificante para ellos, ¿no? Sí. Hay que fortalecer la lucha contra la corrupción y en ese sentido la primera pregunta, y otra vez el Congreso, a falta de Waze, porque claro, vamos a votar el 9 de diciembre, la próxima semana, en el referéndum
un tema vinculado a la reforma judicial, pero los 8 proyectos de ley que el Ejecutivo envió en agosto siguen sin ser. 6.3% de nota que le ponen al Congreso, de 0 a 20. 6.3. Yo estoy seguro que con su sugerencia de Glatzer de ponerle un Waze al Congreso podemos subir a 10. Bueno, y otra cosa que quería preguntarle en relación a estas investigaciones. Mauricio Mulder, su colega, pero el del APRA, por cierto, ha dicho que esta nueva denuncia, porque se le ha abierto una nueva investigación a Alan García sobre el terminal del Callao, del puerto del Callao, el gobierno está detrás y que es parte, está arremetida contra Alan García en un contexto en el que quieren perjudicar la posibilidad de asilo que, dicen ellos, le estaría por dar Uruguay. ¿Qué piensa de eso? Bueno, no puede esperarse otra cosa de Mauricio Mulder que seguir en el tema de persecución política y atribuirle al gobierno cosas que tienen que ver estrictamente con el Poder Judicial. Yo le confieso que no sigo con detalle el tema de las acusaciones contra García, porque estoy tan convencido de su culpabilidad que no quiero entrar en los detalles, pero me parece que se cae sola, y creo que responde más bien al temor de que Uruguay no otorgue el asilo, cosa que ya, en fin, no sé cuál es su percepción. Le rogaría que me la cuente para ver, porque en los primeros días parecía que todo estaba ya arreglado y que el asilo sería cuestión de horas. Sí. Y han pasado... el asilo es una cuestión de urgencia, y el Estado uruguayo, que es verdad, tiene una tradición de asilo, sabe que es urgente. Al decir, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, está diciendo que la consideración no es la que originalmente debería tenerse una situación como esta. Están pensando otra cosa. Y creo que Alan García ha sido responsable en el Perú, con la imagen del Perú, y con Uruguay, que había venido por estos días pasando piola en el caso Lavallato, y él ha hecho que empiece a discutirse el tema. El hermano de Sanguinetti, que está involucrado, hoy día es un personaje en Uruguay que está siendo seriamente cuestionado. Y que Montevideo fue en su momento un punto de una especie de paraíso fiscal, para estos dineros que terminaban en Andorra o en cuentas offshore de paraísos porque fiscales. Eso no se dice mucho, pero claro, los índices en materia de libertades y Estado de Derecho en Uruguay, por supuesto, son muy solventes y tienen una larga data, pero a la vez, junto con eso, y esa es la contradicción, no han firmado acuerdos de lavado de activos, son un paraíso. Por eso es que ahí había una conexión para las cuentas de Andorra, que la manejaba el hermano de Sanguinetti, que hoy día no solo aparece involucrado con las cuentas que le hicieron a todos los funcionarios de la época García, sino hoy, como dice el comercio, al el pago de coimas de los funcionarios de la gestión de Susana Villarán por los 3 millones del no. Así es. Él era el operador, el que armaba las cuentas. Entonces, bueno, y hablar de persecución política en un momento en que todos los que han tenido alguna vinculación con Odebrecht están siendo investigados por el Ministerio Público y eventualmente procesados por el Poder Judicial, es verdaderamente descabellado. Y como usted dice, es jugarle sucio al Perú, ¿no? Jugarle sucio al Perú y al eventual amigo que es Uruguay, porque pretender que ante la comunidad internacional se admita que en el Perú no hay un Estado de Derecho y hay una persecución política contra los adversarios al régimen es verdaderamente una pretensión absurda. No, y además es en la práctica decir que en el Perú hay una dictadura, hay un gobierno autoritario. A Uruguay le costó admitir que en Venezuela había un gobierno autoritario. No puede ser con mayor fesalidad que el Perú, que no es Venezuela, digan que sí hay persecución. Pues eso me parecería una afrenta tremenda, ¿no? Y si se fija usted, como debe haberlo hecho, y para que nos lo tengan claro nuestros oyentes, no ha habido una figura diplomática o política que a nivel internacional respalde la afirmación de García. Al contrario, el embajador de la Unión Europea, el embajador de los Estados Unidos, varios embajadores latinoamericanos, el presidente Piñera, han dicho que no les cabe duda que en el Perú se vive una democracia. ¿Cómo no nos cabe duda a nosotros que caminamos todos con imperfecciones, con falta de institucionalidad, con mil problemas por resolver? Como lo sabe Alan García, que se fue a la casa del embajador de Uruguay sin que nadie lo esté persiguiendo. O sea, llegó, parece, con toda la comunidad. Pero quiero terminar con una pregunta porque sé que tiene que
que irse ya muy concretas. Se ha dado a conocer el fin de semana que en el caso del señor Daniel Salaverry, presidente del Congreso de la República, en su semana de representación habrían fraguado una serie de documentos para decir que se generaron actividades que en la práctica no se hicieron. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Honestamente, no me gustaría opinar sin haber visto los informes que se dicen falsificados. Yo tengo una buena opinión de Salaverry, creo que ha hecho un esfuerzo por cambiar, aunque todavía no le haya puesto Waze, la imagen del Congreso, eliminando gastos superfluos, con detalles que a veces parecen menores, pero que son importantes, iniciando puntualmente las sesiones en el momento que las convoca. Me parecería lamentable. Pero hay un asunto que es bien difícil de rebatir, y es que él supuestamente manda a su personal para desarrollar una serie de actividades y resulta que esos días que ellos aparecen haciendo las actividades, esa persona estaba en Colombia, ponen y salía del país. Bueno, no, los hechos están clarísimos. No, si es así, eso es un delito. Sí. Y tendrá que ser... Ya, pero políticamente... No, políticamente es una señal más de cómo actúan los integrantes de Fuerza Popular en el Congreso, ¿no? Sintiendo que la impunidad los apoyará por siempre y que tienen derecho a hacer casi cualquier cosa. Pero en la situación de Salaverry, ¿merecería, digamos, algún nivel de censura, por ejemplo? Sí, yo creo que si eso se demuestra, y si los hechos son tan precisos como usted los acaba de señalar, yo creo que habría que pensar que quien ha engañado, porque esto es un delito de falsedad, quien ha engañado a su propia institución, a la propia institución en la que preside, tendría que evaluarse la posibilidad de una censura a la presidencia. En el caso de cómo terminó la historia esta de corrupción, porque es eso en el Ministerio de Cultura, con la salida de la ministra, sin que haya tenido directa responsabilidad, obviamente, en esos actos, ¿le ha parecido bien? ¿Qué cosa se viene? Se vocea inclusive que podría ser Francesco Petrossi el próximo ministro de Cultura. ¿Estaría usted de acuerdo? Primero su análisis. Yo lamento la salida de Patricia Balbuena. Creo que ella no tuvo ninguna responsabilidad, al contrario, fue capaz de reaccionar con toda rapidez para no solo dejar sin efecto la licitación, sino despedir al viceministro involucrado. Creo que, a ver, para decirlo con claridad y después de haber elogiado tanto al presidente Vizcarra, creo que el prurito de ratificar su voluntad de luchar contra la corrupción, que lo ha precipitado a pedirle la renuncia a una ministra que venía cumpliendo su papel, quizá con demasiada discreción, con demasiado perfil bajo, pero yo tengo constancia de lo importante que venía haciendo, sobre todo a nivel de interculturalidad. Creo que pierde el gobierno una buena ficha, y la pierde por un exceso de celo en el tema porque fue ella la que tomó la decisión, de verdad. Si la hubiera dejado pasar, de acuerdo, o sea, que no se te pase. No, pero debe haber el presidente al final efectivamente dicho, ¿no? Sí, claro. Le ha dicho, te renuevo mi confianza, en el sentido de que yo sé que tú estás vinculada, pero entenderás que en este momento no puedo tener yo una situación ni la menor. Ahora, es verdad que en esas cosas también es mejor excederse que menos. O sea, de acuerdo, de acuerdo. Por eso mi análisis es no es una crítica, sino una anotación. Así es, en fin. Pero hay que recordar que también ha dicho el presidente que Chinchero va y que él va a dar la cara y que lo investiguen, pues, si quiere. Y eso me ha parecido magnífico, porque él ha dicho, ¿cuál persecución? Si a mí me están citando hace tiempo, yo voy. Así es. O sea, si me tienen 3 años más, voy a ir 3 años. ¿Cuál es? No, ha estado muy bien con eso. Dos preguntitas últimas. Una, se dice que se viene, no se dice, ya se está viniendo una reforma laboral. Ahí entramos al terreno de, ojalá, una discusión plural, amplia, sobre un tema a comenzar con las GTP, sí, lo cual es una buena señal. Yo sé, pero también se dice de que hay desencuentros ya, al parecer insalvables, con el propio ministro de Trabajo, porque la voluntad del presidente y del gobierno en general es ir por una flexibilización, y más bien el ministro estaría en una línea contraria, digamos. Y bueno, está bien que esté contraria en el sentido de que es su punto de vista, pues, pero ¿cómo se resuelve un asunto de eso? Yo no sé si el ministro de Trabajo tiene alguna línea.
Ajá. Pero en fin. O sea, ¿pero a qué se refiere? ¿Que no tiene un planteamiento? No me parece que de él haya surgido un planteamiento en un sentido o en otro. Ajá. Puedo estar equivocado. O sea, dice usted que la iniciativa que tiene el presidente es una iniciativa que viene más bien que el sector no se estaba... de la presidencia del Consejo de Ministros y del MEF que de trabajo, ¿no? En el sentido de que se requiere una flexibilidad laboral que permita, en fin, volvemos a discutir temas como la ley Pulpín, el aprendizaje, y perdón, tenemos ¿cuál es el nivel de empleo formal en el Perú? Sí, no llega al 30%, gracias. Entonces, o hacemos algo por formalizar el empleo de ese 70% que hoy es informal y que pese a esfuerzos por la vía tributaria se mantiene como informal, o tiramos la esponja. Y el hecho de que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, haya decidido comenzar el diálogo sobre esta necesidad, porque tiene que ver además con el nivel de productividad del país. Claro. O logramos que nuestros empleos formales sean más productivos o nos quedamos a la saga, ¿no? Ahora, pero si es que el ministro de Trabajo decide, porque no es compatible con lo que él piensa, salir o lo sacan, no sería, digamos, una baja significativa, digamos. No me parece. ¿No le parece? No. Por ejemplo, como sí dijo en el caso de Patricia Balbuena. De Patricia Balbuena, sí. No me parece en el caso del ministro. No le parecería. Y lo último que quiero preguntarle, usted ya salió de la bancada, por supuesto, de Peruanos por el Cambio, y todavía no se termina de resolver los problemas de esa bancada. Que usted dirá, ya no es mi problema, pero le quiero preguntar lo siguiente: ¿cómo se explica? Yo esto esa pregunta le hago a todos sus colegas, ¿no? Que en el fujimorismo se esté desmoronando y la gente se esté yendo, se explica por la penosa situación en la que están en términos políticos, digo. Pero el partido de gobierno, ¿cómo se explica? Si el presidente tiene 62%, le va bien, los empresarios le aplauden, el referéndum lo va a ganar. Es decir... Bueno, es que irse de la bancada no significa necesariamente alejarse del gobierno. No, yo sé. Pero digamos, lo lógico sería hacerlo desde la bancada. La bancada se hubiera fortalecido, al contrario, hubieran podido de repente incorporar a otros. Que la bancada es la suma de demasiados intereses, no diré personales ni particulares, pero en todo caso intereses focalizados en aspectos regionales y una, creo, dificultad para ver el panorama nacional con más claridad. Congresista Hugo Lombardi, muchísimas gracias. A usted gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, y cuando regrese voy a conversar con el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estudio de abogados, árbitros coludidos para favorecer las empresas, algunas consorciadas, otras vinculadas a todas estas redes de corrupción que hemos visto. Ya vuelvo.